hágase tu voluntad. Así es que vamos a ver cómo el Señor nos los está presentando. Esther capítulo 9, versículos 25, 29 y 32. Gloria sea tu nombre, mi Padre. Esther capítulo 9, versículos 25, 29 y 32. Gracias, Jesús. Mi hermana Victoria ahí me ayuda con la tecnología. ¿Lo tenemos? Bendito Dios. Dice la palabra del Señor entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos cayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. 29. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Versículo 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y este fue registrado en un libro. Tome su asiento. La recompensa del sufrimiento, pero ya no de Mardoqueo, sino ahora de Esther. Dijimos que Mardoqueo es el que ¿qué? ¿Se recuerda de lo que hace Mardoqueo? ¿Qué representa Mardoqueo? ¿Le dice la verdad? El que dice la verdad, el que cuida, el que protege, el que empuja, el que alerta. Y esta hora vamos a ver cómo el resultado de lo que hizo Mardoqueo. Usted sabe que Esther, la reina Esther, es el personaje principal en la historia de Israel durante el tiempo que el malvado Amán se levanta en contra del pueblo de Dios. Siempre mientras usted vea las historias bíblicas, usted va a ver un personaje principal usado por Dios y un personaje principal usado por el diablo. Eso es lo que usted siempre va a ver en el registro sagrado. Esther es una joven sin padres. Es una joven que se cría por su primo Mardoqueo, el familiar más cercano a ella. Cuando hablamos de Esther, iglesia, estamos hablando de una joven que está ausente, de los personajes más importantes en la vida de una persona, como lo es el papá y como lo es la mamá. Pueden haber hermanos, pueden haber hermanas, pero con la ausencia del papá y con la ausencia de la mamá, no se compara. Esther creció con la ausencia de una madre o un padre, y el Señor en esta hora, en una manera tan particular, se presenta como un padre, y se presentó durante el tiempo de la alabanza como un padre. Y reflejando la palabra de esta noche, Esther creció con la ausencia de un padre o de una madre que le dijera todas las noches: buenas noches, mi niña, que duermas bien, que descanses, que tengas buenos sueños, o como algunos de nosotros llegó a decirle
aunque estamos ahí, muchos nos cohibimos, especialmente en el sexo masculino. Muchos hombres se cohíben en abrazar a sus niñas y dejarle saber a esa niña que hay un padre en casa que le ama, que hay un padre en casa que le respeta, que hay un padre en casa que está alegre, de que tiene una doncella en casa, una niña en casa, un joven. Esther creció con la ausencia de una persona que le dijera: mira, mija, esta clase de hombre es la que a ti no te conviene. Un padre o una madre que se tome el tiempo para sentarse con su hijo y su hija y le diga: esta clase de pretendiente es el que tú debes evitar, es la que tú debes evitar, porque no te conviene tenerlo como pareja. Cuando la última vez que nosotros como padres nos hemos sentado con nuestros hijos, con nuestras hijas y hemos tenido esas conversaciones? ¿Cuándo? Pues si yo no tengo hija, pero tiene hijo. Así como se le va a casar la hija, se le va a casar el hijo. Y a veces lamentamos y decimos: Señor, ¿pero por qué mi hija se fue? ¿Por qué mi hijo se fue? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un tiempo para hablar y decirle a nuestra hija: este es el tipo de hombre que tú debes esperar, este es el tipo de mujer, perdón, que debes esperar? Esther anhelaba una plática de esa con su mamá, con su papá, y no la tuvo. Sin embargo, sí tenemos tiempo para el regaño, para el grito, para sacar los trapos sucios, el mal comportamiento. Esther no tuvo esa clase de plática, por más que ella la anhelaba. No tuvo esa clase de plática. Ya hace algunas semanas atrás, una jovencita en la escuela lloraba. Y me le acerqué y me dice otra de sus compañeritas: chichurcán, maestra, venga. Y la vino llorando. Le digo: mami, ¿qué te pasó? Una niña de 5º grado. Y me dice su compañerita: está llorando porque le vino lo que le llega a las mujeres cada mes. Simplemente lo que yo hice, me acerqué a ella y le dije: mami, no tienes por qué estar avergonzada ni por qué estar llorando. Tenemos una enfermera que puede ayudarte. Le pedí a una amiguita, le dije: acompáñala a la enfermería, por favor, para que la asistan. Su primera vez, 5º grado. Yo no sé si su mamá ya tenía una plática con ella con relación a cómo le vendría lo que a todas las mujeres nos viene. Pero esas son las temáticas, iglesia, que nosotros a veces nos cristianizamos tanto y evitamos hablar esa clase de temas con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y cuando le llegan a la vida no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Esther no tenía quien le dijera con qué clase de hombre ella podía frecuentar, a qué clase de hombre ella le debía de hacer caso. Con esta clase de amigos debes de juntarte, hija. Con esta clase de amigos, hijo, debes de evitar. Esto es lo que se debe hacer en la vida, hija. Esto es lo que no se debe hacer en la vida, hijo. Solo tenía un primo que la empujaba a ser quien ella debía ser y no quien ella estaba acostumbrada a ser. Esther era una joven común, la cual fue llevada a una situación donde era necesario, dice la Biblia, de acuerdo a estudiar los 10 capítulos de su libro, que ella cumpliera un propósito que del cielo se había escrito su nombre. Y ella lo ignoraba. Ella no sabía que la estaba esperando un palacio. Ella no sabía que la estaba esperando un rey. Ella no sabía que la estaba esperando tal vez algo con lo que ella toda la vida había soñado. Riquezas, lujos, esplendor.
como valentía, intercesión, ayuno, fe, oración, humildad, revelación, autodominio y sobre todo, identidad. El tema sobresaliente en el libro de Esther es identidad. Y ahorita en un momento le voy a explicar por qué. Ella sabía ser Hadasa, pero no sabía ser Esther. Sabía ser una joven común, pero no sabía ser una reina. Es una historia donde se decreta, se ve y se siente el peligro de muerte, como lo dije el miércoles pasado, donde vemos la amenaza del maligno, cómo premeditadamente calcula ejecutar un plan macabro, no solo hacia una persona que odia tanto y, como decimos nosotros, con odio jarocho, hacia todo lo que conlleva aquella persona y sus alrededores. En los próximos días, en la agenda, hablaremos de Amán, lo que representa. Pero en el libro de Esther vemos la decisión, la sabiduría, la gracia y la soberanía palpable de un Dios que, aunque no se ve mencionado en ninguno de los versículos, ausente, pero muy evidente, muy visual en cada una de las pautas de esa historia. Esther nos enseña que no solamente somos necesarios, iglesia, sino que también podemos ser reemplazables. La historia de Esther nos enseña que Dios no necesita a todos, pero que si no estamos dispuestos a hacer la misión, Dios pone a alguien más en nuestro lugar. Crecí mi vida diciendo, o escuchando, perdón, si el pastor no va, la iglesia se deshace. Si el líder de alabanza no va, el Espíritu de Dios no se mueve en la iglesia. Con esa frase yo crecí en el Evangelio. Y ahora que ya soy mayor, madura, me dijo hoy una persona, he entendido que sin usted y sin mí, el Espíritu de Dios se mueve. Que sin usted y sin mí, la obra de Dios permanece. Que sin usted y sin mí, los planes de Dios se logran, estemos o no estemos usted y yo. En Esther 4:14 le dice Mardoqueo a Esther, déjese lo leo porque no se lo quiero parafrasear. Porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, Esther, no creas que porque tú no quieras, el plan de Dios se va a deshacer. No, mija, si tú no quieres, Dios te pone a un lado y pone a otro para ejecutar su plan. La historia de Esther nos enseña que nosotros somos necesarios. Dios te necesita, hermano. Dios te necesita, hermano. Dios me necesita. Pero si no estamos dispuestos a hacer la obra, Dios nos reemplazará con alguien más. Dios pondrá otro en nuestro lugar. Porque si nosotros, iglesia, se hacen las cosas. Si nosotros se hacen las cosas, los más beneficiados somos nosotros de hacer algo que Dios nos demanda. Al fin de cuentas, los planes de Dios se cumplen con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Uno de los objetivos de Esther es que nos enseña que Dios nos capacita a pesar de nuestras limitaciones. Que Dios nos usa a pesar de que no estemos a la altura del plan que Él quiere ejecutar. No importa que digamos yo no puedo, yo no sé, no soy capaz. Eso no limita el poder de Dios. Al contrario, eso es lo que
el cual siempre es divino, iglesia, se cumple al pie de la letra. Para que podamos obrar en fe, para que podamos obrar en valentía cuando sea necesario. ¿Sabes que Dios sabe que tú eres capaz de hacer lo que Él ha agendado que tú hagas? ¿Sabes eso? ¿Sabes que Dios sabe que Él te ha dado la capacidad para llevar a cabo su plan? Lo único que Dios necesita es que tú te lo creas. Que yo me lo crea. Porque Él ya se lo creó cuando escribió tu nombre en ese plan. Dios ya sabe hasta dónde podemos llegar, porque Él nos hizo, dice Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe cuál fue la hechura que puso en nosotros. Él sabe cuál fue la madera que puso en nosotros. Él sabe de qué somos capaces y aun cuando no lo somos, Él nos capacita en el camino. Este primero que nada es una joven obediente, iglesia. ¿Por qué no era gris? Porque no leemos en ninguna parte de la escritura que Esther se puso al tú por tú con Mardoqueo para obedecer la orden. Pongan atención, jóvenes, aquí, porque el Señor me habló de ustedes en esta prédica. Este punto especialmente para ustedes que todavía no se han ido de casa. Es fácil decir que yo soy grande, yo puedo hacer aquí, yo puedo hacer allá, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo ya soy mayor de edad. De allá venimos. Pero eso es incorrecto. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. ¿Qué ganas? ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. Amén, hermanos. El Señor les está sacando defensa, hombre, de ustedes. Amén. Nunca podemos hacer lo que nosotros queremos. Nunca. Cuando estamos con los papás jóvenes, correspondiente a la Biblia, debemos honor y respeto a nuestros padres hasta que salimos de casa. Ya que salimos de casa y formamos un hogar con nuestro esposo, con la esposa, aún ahí, joven, vas a tener que seguir rindiendo cuentas. Porque aún después de que salgas de casa de papá y de mamá, no vas a poder hacer lo que tú quieras, porque vas a tener que rendir cuentas a una esposa o a un esposo. Así que siempre le tendremos que rendir cuentas a alguien. Mejor empieza a practicar con tus padres. Y más vale hacerlo para que cuando estés en un matrimonio te evites muchos problemas. Te lo dice una mujer de testimonio personal. Yo ya soy grande, papá, yo puedo ir a donde quiera, déjame la puerta abierta y yo entro cuando regrese a casa. Déjeme voy más allá. Dame la copia de la llave para no despertarnos a la hora que yo llego. Esther simboliza a Cristo. Esther simboliza a Cristo porque estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida por su pueblo. Jesús estuvo dispuesto a morir por la humanidad. Simboliza también la preservación del pueblo de Dios y la mano invisible de Dios guiando esta historia. El nombre hebreo o judío de Esther es Hadassah, que significa árbol de mirto. Árbol de mirto es un árbol que tiene un arbusto muy grande con flores muy blancas y unas hojas muy verdes. Mientras que Esther es un nombre persa que significa simplemente estrella. Cuando yo
estudiarla. Y muchos dijeron, ¿se acuerdan en la primera prédica que yo les dije que muchos decían que Esther no era un libro bíblico porque no está la palabra de Dios en ella? ¿Se acuerdan de eso? Sin embargo, cuando estaba estudiando el nombre de Esther, que significa estrella, me lleva el relato bíblico cuando Jesús nace. Y yo dije, no solamente el libro de Esther es bíblico, sino es representativo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él enseñó a los magos dónde Jesús debería de nacer, usando el nombre de Esther, de una estrella. Coincidencia, dijeron muchos, pero déjenme decirles que en Dios no hay coincidencias. En Dios hay planes, en Dios hay propósitos, en Dios hay definidos tiempos en su agenda. Poderoso Jesús. Hadassah estaba acostumbrada a ser Hadassah, pero no Esther. Estaba acostumbrada a ser judía y hebrea, pero no persa. Estaba acostumbrada a florecer, pero no a brillar. El árbol mirto, le acabo de decir que era un árbol frondoso con flores blancas. Pero Esther, el nombre persa, es una estrella brillante. Hadassah estaba acostumbrada a florecer, pero el Señor no quería que solamente floreciera, sino el Señor quería que ella brillara como una estrella. O sea, ella sabía cómo hablar con los amigos, cómo hablar con los vecinos, cómo hablar en el trabajo, cómo hablar en el hogar. Pero Esther le demandaba un nivel más alto. Esther le demandaba unas rayitas más arriba. Esther le demandaba cosas que ella no conocía. Tenía que hablar diferente. Ay, perdón. Tenía que comportarse diferente. Tenía que caminar diferente. Tenía que conducirse diferente. Tenía que ir a donde ella no estaba acostumbrada a ir. ¿Me entiende? Esther era sacar a Hadassah de su área de comodidad, de sacar a Hadassah de la cajita donde ella estaba acostumbrada a vivir. Esther era aquello que debía sacar a Hadassah del círculo donde ella estaba acostumbrada a fluir. Su vida cambiaría siendo Esther. Ese cambio era necesario para lo que Dios había planeado para ella. Muchos queremos ser usados por Dios, pero no queremos cambiar nuestros hábitos para empezar a hacer los hábitos de Dios. Dígale a alguien que tiene cerca, es necesario el cambio. Es necesario cambiar, dígale, es necesario soltar hábitos que no nos funcionan en esta nueva etapa, en este nuevo papel. Hermano, si yo estuviera en una iglesia que no fuera aquí, yo estuviera oyendo un montón de gente repetir lo que yo acabo de repetir. Dígale a alguien que tiene cerca, por favor, sea obediente, porque Dios le va a revelar algo. Dígale, es necesario cambiar. No podemos ser igual. Es necesario que cambiemos hábitos, porque ahora somos realeza. Ahora nos han dado
y le dice el nombre. Y le dicen los niños, ¿qué es? Y le pregunta el maestro, ¿what is it? ¿Qué es? Y le repiten los niños a un coro, I can't. No puedo. Esa es la frase que el maestro detesta. Y déjame revelarte, iglesia, que esa es la frase que tu maestro también detesta. Por eso él te dejó escrito y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu maestro odia la palabra no puedo. Tu maestro detesta la palabra no puedo. Porque él sabe que no es en tu fuerza, sino es en la fuerza de él. Que vas a hacer las cosas. La palabra no puedo tiene que salir de nuestro vocablo y cambiarlo por todo lo puedo en Cristo. Porque ya no queda esa frase con nuestra nueva posición. El reino de Dios nos ha dotado con un vocablo nuevo, con habilidades nuevas, con capacidades nuevas, donde Amasa no estaba acostumbrada hasta que descubrió a Esther. Eres un burro. No sirves para nada. Estoy cansada de decírtelo una y otra vez y con el signo de mano. Así crecimos la mayoría de nosotros, ¿sí o no? Sin embargo, el Señor nos dice, si 7 veces te caes, 7 veces te levanto. Si 7 veces te caes, 7 veces te levanto. No importa tu pecado, no importa tu arrepentimiento, no importa lo que hiciste, no importa lo que puedas hacer contigo. Ese es el vocablo del reino. Ese es el reino del cual Amasa no estaba acostumbrada hasta que entró Esther. Pero para eso, iglesia, Esther tuvo que pasar por un proceso de refinamiento. Dígale a alguien que tenga cerca. A Esther la refinaron, dígale. A Esther la refinaron. Dígale, y a ti te van a refinar. Dígale, y a ti te van a refinar como refinaron a la reina Esther. Amén. Que a Esther le pusieron. Cuando se le habla de refinamiento en su vida. Amasa fue refinada a una persona llamada Esther. Así usted y yo fuimos refinados de creación de Dios a hijos de Dios. Antes éramos creación, pero conociendo a Jesús, nos adoptaron como hijos. Ya no somos creación, dígale a alguien. Yo ya no soy criatura, ahora soy herencia, ahora soy hijo, ahora tengo padre, ahora tengo identidad, dígale. ¡Ay, mi Dios! Aleluya. Ella tuvo que acostumbrarse a ser llamada diferente. Era incómodo responder a otro nombre para ella. Era incómodo que le estuvieran llamando con otra identidad. Pero tuvo que acostumbrarse. A ella no le llamaban Esther. Y ella como si nada. Esther. Y ella como si nada. Esther. Y ella como si nada. ¿Por qué? Porque su nombre por muchos años fue Hadassah. Hadassah. A ella le decían Hadassah. Y ella decía, what's up? A ella le decían Hadassah y ella contestaba, como dice una hermana, esa soy yo. Sin embargo, cuando le decían Esther, ella ni siquiera, hasta que la refinaron, hasta que la refinaron, hasta que la refinaron, entonces le decían, eres Esther, eres Esther, eres Esther, ya no eres Hadassah, ya no eres
encontramos identidad. Porque Esther tuvo que encontrar su identidad. ¿Quién era ella en verdad? ¿Para qué había nacido? ¿Para qué la habían llevado al reino? ¿Por qué había perdido a sus padres? ¿Por qué le había adoptado a su primo? Tal vez ella lloró muchas noches, como muchos de nosotros que hemos perdido a alguien que amamos. ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué no está? Si lo perdió siendo niño, ¿usted cree que ella no lloraba por las noches? ¡Mami! ¡Mami! Sin embargo, había un primo que cada que ella lloraba por mamá y por papá, llegaba y la abrazaba. Llegaba y la acurrucaba y se la acercaba al pecho. Y le decía, todo va a estar bien, mi niña. No está mamá ni está papá, pero estoy yo. Yo no sé qué se ha perdido en la vida, hermano. Yo no sé qué has perdido en el trámite o en el lapso de tu vida. Yo no sé. Yo sé que yo he perdido 4 hermanos y mi padre. Eso sí lo sé. Y el otro día que me salió una memoria de uno de mis hermanos, y disculpe que se me salga la del cocodrilo, pero ya hace años que mis hermanos murieron y de vez en cuando todavía se me salen. Y yo miraba a mi hermano. Todo cuando yo fui a Mexicali, el Señor me dio el honor de verlo. Y cuando yo lo vi, yo lo abracé. Lo abracé, lo abracé, lo abracé. Y le decía, yo te amo. Te amo. De aquellos que han visto el corto video que me grabaron, miren a mi hermano desconcertado, como diciendo, ¿y esta ropa que trae? Porque tantos años sin verlo. Porque él se la pasaba en la prisión, se la pasó muchos años en la cárcel. Pero Esther tuvo que acostumbrarse a ser llamada Esther y ya no Adasa. Aunque le era incómodo al principio responder a otro nombre, tenía que acostumbrarse a su nueva identidad. Su nueva identidad ya no era el dolor, ya no era la amargura, ya no era el llanto continuo por la ausencia de los seres. Así usted y yo, iglesia, debemos acostumbrarnos a nuestra nueva vida. El acostumbrarse no significa que ya no vamos a llorar. Miren, yo tengo años en el evangelio y sigo llorando. Porque el ser cristiano no nos deshumaniza. Al contrario, nos hace más sensibles al dolor humano. Esa nueva vida de Esther requería un refinamiento. Ella no podía ser la misma Adasa en el reino. Ella no podía ser la misma Adasa en el trono. Sino lo que ella traía dentro lo iba a dar a los demás. ¿Y se imaginan el reino persa con una mujer deprimida? ¿Con una mujer dolida? ¿Con una mujer que solo hablaba de lo que le había ocurrido en el pasado y no podía disfrutar lo que le estaba ocurriendo en el presente? Pero el refinamiento de Esther vino a través de las dificultades, a través de la prueba, a través de la adversidad. Yo sé que usted y yo no queremos pasar eso, pero esa es la manera que Dios usa para refinarnos. El refinamiento de Dios es necesario para mudar nuestra vida vieja a nuestra nueva vida. A Esther le fue incómodo pasar por el proceso de refinamiento, iglesia, pues eran cosas de las cuales ella no estaba acostumbrada a hacer.
existían en su vida, como Adasa. Hay personas que se alejan del Evangelio porque dicen: ahora que soy cristiana me va peor. Parece que ahora que soy cristiana tengo más problemas. Parece que ahora que soy cristiana me va a dejar el peor que cuando estaba en el mundo. Y es que se les hace difícil el proceso de refinamiento al que Dios nos mete a todos nosotros. ¿Cuántos de aquí han sido refinados o están siendo refinados como yo? Aleluya. ¿A cuántos de nosotros de vez en cuando el alfarero nos pone en la mesa y nos da vueltas? Y nos dice: espérate, Griselita, espérate, hija, espérate. No, aquí tienes algo y ¡pum! Me deshace otra vez. Le doy a uno. Y el Señor: te va a doler, mami, te va a doler, hija, te va a doler, pero espérate que vas a salir bien, machín. A Esther era incómodo, le fue incómodo el proceso de refinamiento. Pero iglesia, no podemos ir al cielo siendo los mismos. Dígale al que tiene cerca: al cielo así no te puedes ir. Dígale: al cielo así no te puedes ir, mami. Dígale: al cielo así no te puedes ir, amor. Al cielo así no te puedes ir, papi. Dígale. No. Ay, no podemos ir así al cielo. Reparten. No reprenda al diablo. No podemos ir al cielo siendo mentirosos. No podemos ir al cielo siendo engañadores. No podemos ir al cielo siendo incrédulos. No podemos ir al cielo siendo adúlteros. No podemos ir al cielo siendo fornicarios. No podemos ir al cielo siendo idólatras. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. Gracias. No podemos ir al cielo siendo los que éramos antes de Cristo. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes. Adasa dejó de ser Adasa para convertirse en Esther. ¿Quién dejará usted de ser para convertirse a Cristo? No fue fácil, pero el producto fue hermoso. ¿Sabe por qué? Porque ganó el reinado. De todas las participantes, fue la que más agradó al rey. Y no solamente se la llevó a su cama, a su casa, se la llevó a su reino. ¿Quieres reinar con Cristo, iglesia? ¿Quieres reinar con Cristo, iglesia? Amén. Deben de pasar por el camino del refinamiento. Deben de pasar por el camino del cambio. Deben de pasar por el camino que no te va a gustar. Apocalipsis 21:27 dice: porque nada inmundo, o sea sucio o impuro, puede entrar al cielo. Al cielo solo entra lo limpio, lo santo, lo puro, lo fino. Por eso dice que cuando nosotros entremos fino. El lino fino son las buenas obras que usted y yo hemos hecho. Este será nuestro vestuario. ¿Cuál será nuestro vestuario, las buenas obras que hemos realizado. Si usted no ha hecho suficientes buenas obras, no va a ir totalmente cubierto. Discúlpeme la palabra, pero si usted no ha hecho buenas obras, entrar al cielo encuerado. Sí. Desnudo.
Ay, una señora, si no, no lo vi bien. Por eso les digo, si usted lo vio bien, usted va a ver lo que le acabo de decir. Y le dije a mi hijo, mira mami, mira mami, mira mami. Me dice, ¿quién? Le digo, mira, mira. Y ya le estuve diciendo, ay, mira mami. Así se vive en México, le digo yo. El refinamiento muda tu corazón. Ya no buscas tu propio beneficio, sino el beneficio de Dios. Cuando te lastima la iglesia, cuando eres refinado, o cuando te están refinando, porque todavía estamos en la mesa del alfarero. Cuando te viene la iglesia, cuando te ultraja la iglesia, cuando te pisotean tu testimonio, iglesia, cuando te daña la iglesia, cuando te están refinando, ya no buscas venganza. Ya no buscas devolver el mal, sino que todo lo dejas en las manos de Dios. Y dejas que Él se encargue, aunque sientas que por dentro te estás muriendo. Nunca, 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 en todos los 10 capítulos de Esther, usted va a ver que después de que la reina Esther llegó al reinado, se puso a buscar a los que mataron a sus padres. Nunca. Por eso es este punto. Cuando usted es refinado, cuando su corazón ha sido sano, cuando su corazón ha sido transformado por el Dios Todopoderoso, usted se olvida de lo que le hicieron para vengarse, para arremeter, y deja que Dios se encargue de lo que Dios tiene que encargarse. Esther se rindió a los que sabían. Esther rindió su voluntad a los expertos. De igual manera nosotros, iglesia, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos que dejarnos que Él haga, porque Él sabe más que lo que nosotros sabemos. Ahora Esther se atreve, ya casi descendiendo para terminar esto. Esther se atreve a hacer lo que les puede costar la vida. Presentarse sin ser llamada. La reina anterior de Esther pierde el trono, es despedida, es destituida del reino por no ir cuando fue llamada. Sin embargo, Esther estuvo dispuesta a morir para presentarse ante el rey cuando no la llamaron. Vasti fue destituida por no ir cuando la llamaron, mientras Esther está lista para morir aunque no la hayan llamado. Mientras a Esther la catipulan en el trono como reina por atreverse a ir más allá, aunque no era lo que se le demandaba hacer. Por eso dice la frase con la que la conocemos: si perezco, que perezca. Pero no me voy a quedar sin hacer nada. No me voy a quedar sentada. Tengo que hacer algo, aunque me cueste la vida. No puedo quedarme con las manos cruzadas mientras mi casa se derrumba. No puedo dejar de hacer algo mientras mis hijos se pierden en el mundo, en la depresión, en el pecado inmoral. Tengo que accionar, aunque esté meditando, aunque me muera, aunque me maten. Tengo que meterme al campo de guerra. Tengo que ponerme las botas. Tengo que ponerme el pantalón. Tengo que ponerme la camisa. Tengo que ponerme el casco. Tengo que, si es necesario, agarrar la pintura y pintarme aquí. Pero que el diablo sepa que esta no se raja. Que sepa que esta va a llegar por su casa hasta el final. ¡Oh! Ella dijo, tengo que accionar, aunque quede en el intento. Que si muero, de todas maneras un día me voy a morir. Que si pierdo todo, que si no logro nada. Pero había una posibilidad. Había una posibilidad de que sí, se lograba el milagro. Que sí, Dios miraba mi corazón. Que sí, Dios vería mi humillación. Que sí, Dios aceptaría mi ayuno. Que sí, Dios reaccionaría a mi silicio, a mi esfuerzo, y respondería
día como yo no esperaba. Y salvar a mi hijo, salvar a mi familia, salvar a mi negocio, salvar a mi ministerio. La persona de la que yo acabo de testificar me dice, hermana, esto y esto y esto. Y no sé qué hacer, me dice ella. Te voy a decir qué hacer, hermana. Y de ahora en adelante vas a hacer esto y esto. Y el tiempo de Dios vas a ver el milagro en tu casa. Antes de colgarme dice, yo sabía que tenía que hablar con usted. Te tienes que atrever, iglesia. Que nada es gratis en esta vida más que aceptar a Cristo. De ahí en todo te va a costar. Hace algunos años atrás, y no es que cerca de 2 años, me habla una abuela. Nunca la he visto en la vida. Me llama y me dice, hermana, la miro en la televisión, me gusta su prédica, me gusta la manera que predica, me gusta cómo suelta la palabra, me gusta que a usted no le importa que le guste o no le guste, me gusta cómo usted destaca la palabra. Y necesito su ayuda, me dice. Le dije, dígame, hermana, ¿en qué le puedo servir? Tengo un nieto, dice ella, que lo han diagnosticado esquizofrénico. Le dije, ok. Y mi hija ya no sabe qué hacer con él. Ya han ido a la iglesia, ya los pastores oraron, ya han puesto manos, ya han hecho aquí, ya han hecho allá. Le dije, ok, hermana. Le dije, fácil. La receta es fácil, hermana, le digo yo. Dice, sí, hermana, sí. Métase en oración y ayuno hasta que Dios libere a su nieto. ¡Ah! No le gustó la receta. Y ahí me dice, ok. Le voy a decir a mi hija para que lo haga. No, usted se tiene que unir a su hija, le digo, porque usted es la que me está llamando por su nieto. Y después de muchas trabas de retroceder, me dice el Señor, no quiere que sea libre. Porque estamos como aquellos, ¿no? Tengo calentura, me estoy muriendo. Tómate una Telenor, no me gustan las pastillas. Sufre la calentura. Me dio tanta tristeza colgar esa llamada como usted no tiene idea. Porque nunca la hice aceptar que ella debía unirse con su hija para la liberación de su nieto. ¿Qué dice la palabra? Cordón de 3 dobleces. O se quiebra. ¿Qué dice la palabra? Que donde 2 se pusieran, ¿qué? De acuerdo. ¿Estaba yo diciendo algo ilógico? No, le estaba diciendo la receta bíblica. Y anoche me llama la hermana y me dice, ¿está lista? Le digo, sí, hermana, suéltelo. Tengo un hijo que le han diagnosticado esquizofrenia. Tengo un hijo de 31 años que hace algunos días me acaba de decir que le gustan los hombres. Tengo un hijo que se movió de casa porque está con el alcoholismo hasta donde no. Y la única que me queda es mi hija, me dice. Y quién sabe, no te atrevas a decirlo, hermano, le dije. No te atrevas a declarar nada sobre tu hija, sino bendición. Me dice, ya hace
tiempo atrás yo escuché su testimonio de su hija. Y a mí me impactó. Y yo quiero pedirle que me ayude. Le digo, ¿estás lista para la receta? Métete a orar y ayunar hasta que veas que Dios te está respondiendo. Te tienes que meter a la guerra, le dije yo. Me dijo, por eso quería hablarnos con usted, porque yo sabía que usted era mujer de guerra. Te tienes que meter a la guerra. Nadie va a pagar el precio más que tú, por el milagro que quieres. Aquí está mi esposo, no me deja mentir. Él estaba en casa escuchando la conversación. Llegó de trabajo cuando yo todavía estaba por el teléfono. Cuando terminamos la llamada de platicar, sentí una paz en mi corazón, porque dije, yo acepto el remedio. Iba a empezar a meterle la medicina a su casa. Esther fue recompensada, iglesia, por todo lo que se atrevió a hacer. No dejó que la amenaza del maligno Amán la intimidara. Y salió al frente por su pueblo y por ella misma. Porque no solamente su pueblo iba a morir, sino también ella, siendo reina, era sobre ella también el edicto. Primera recompensa, y con esto concluyo. Le concedieron lo que su corazón anhelaba: la muerte total de sus enemigos. Primera de Samuel 2:10 y Efesios 6:12. No tengo tiempo porque no me quiero alargar, ya necesitamos cerrar esto. Pero aquellos que están escribiendo, escribe estas citas y estúdielas. Primera de Samuel 2:10 y Efesios 6:12. Porque acuérdense que la lucha no es con carne y sangre, sino contra espíritus, demonios. 2. Recibió poder y autoridad sin límites, porque pagó el precio. Lucas 10:19 nos dice que cuando vencemos, Dios nos recompensa. 3. Pudo celebrar su victoria a todo lo que da. Con esto aprendemos que no podemos celebrar si no vencemos. Primera de Juan 5:4. Nuestra fe es la que nos da la victoria, porque vencemos y celebramos lo que hemos vencido. Y con esto cierro. Esther sufrió, pero fue recompensada. Proverbios 14:23 en la Reina Valera dice: en toda labor hay fruto. Pero Proverbios 14:23 en la Nueva Versión Internacional dice: todo esfuerzo tiene recompensa. Póngase de pie. ¿Se ha levantado Amán en contra de tu casa? ¿Se ha levantado el espíritu de Amán en contra de tu familia? ¿Se ha levantado el espíritu de Amán sobre tu descendencia? Levántate como Esther esta noche. Y aunque te cueste la vida, Gracias, Dios. preséntate al Rey. Oh, bendito Jesús. Bendito eres, Dios. Y digo como Esther: si perezco,
que perezca. Oh, Cristo bendito, Padre. Pero voy a morir tratando Mi Dios. que morir sentada sin hacer nada. Oh, santo eres, Dios. Tú eres el que da la victoria. Haz un recorrido por tu casa Tú eres el que da la victoria, oh Dios, Señor. y ve la condición Oh, Señor Jesús. en la que están tus hijos. Nuestros hijos, perdón. Poderoso Jesús. Nuestro esposo. La esposa del que es hombre aquí. Aleluya. Oh, Señor Jesús. ¿Necesitas hacer ayuno como Esther Gracias, mi Dios, Señor. para que tu familia sea liberada? ¿O necesitas estar cómoda como Basti? Sin ir cuando te llaman. Esther pagó el precio y recibió su recompensa. Poderoso Jesús, Señor. Y originó una celebración para su pueblo. Porque dice la Biblia que desde esos días se celebraban esas fiestas. Se empezaron a celebrar esas fiestas. En celebración a la gran victoria que obtuvieron. Amado Dios, Oh, Cristo. hemos escuchado tu palabra. Oh, Señor. Dios mío. Hemos entendido tu palabra. Sí, Señor. Porque tú eres el Rey. Tú eres el poderoso, Padre. El que nos ayuda. Queremos ser refinados como Adasa fue hasta ser Esther. Señor. Queremos ser obedientes como ella lo fue para que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Oh, Cristo bendito, mi Dios, Señor. Queremos desarrollar valentía, coraje, atrevernos a hacerlo inatrevido Tú eres el que da la para obtener nuestra victoria. poderoso Jesús, Señor. Y por último, aunque parece que fuera lo primero, Dios, Ayúdanos, Señor. queremos definir la identidad en nosotros como hijos tuyos que Que somos. podamos definir, Señor, la identidad, Señor. Nos hemos dejado robar, matar y destruir Oh, porque no hemos reconocido la identidad sí, Señor. de verdaderos hijos tuyos que somos. Que podamos, Señor. Sí, Padre. Porque no nos hemos, amado Dios, entregado a creer cada una de tus promesas. Ayúdanos, Señor. Cada una de las palabras que has hablado sobre nosotros. Oh, Cristo bendito, Padre. Pero aquí estamos. Porque tu palabra, Nos presentamos ante ti como Esther. Para que nos extiendas el cetro de misericordia, de gracia y de favor. Señor. Tu palabra es En el nombre poderoso de Cristo Jesús. es verdadera, Señor. Enséñanos a dejar de ser quien fuimos para empezar a ser quien tú crees que nosotros somos. Oh, maravilloso Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Y amén.